tenemos que hacer un buen currículum, esto es fundamental. Mira, en agosto estuvimos haciendo selección para la mayor cadena de restaurantes de Reino Unido, que se llama La Tasca, que son ingleses, pero tienen la mayor cadena de restaurantes españoles. Entonces hicimos esa selección, o sea, buscábamos chefs españoles y nosotros tenemos un sistema que puedes dejarnos el currículum, registrar en el sector, el estudiado, ¿no? Y cuando tenemos esos procesos, pues ahora por ejemplo estamos con otro de enfermería, otro de ingeniería eléctrica, y bueno, buscamos en esos currículums y te contactamos y si te interesa pues te ponemos en contacto con esa empresa. Nos puedo decir que el 99% de los currículums que nos habían mandado de hostelería con el 99% no, pero 90%, pues un poco más inteligente, no valía, que no vale coger un folio y rellenarlo con 4 palabras. Y si te lo pido en inglés me dices, bueno, espérate un momento, que lo llevo a Google Translator y te lo devuelvo. Oh, de verdad, te estoy poniendo en bandeja, que es que necesitaban como el comer, nunca mejor dicho, un chef, o un asistente de cocina, o un general manager para un restaurante, te estoy poniendo en bandeja con 2.500 euros sobre la mesa desde el primer día. Es increíble. Y no hay un sentimiento, o sea, es que eres tú el que te vendes, no vienen a buscarte, o sea, vienen a buscarte, pero al fin y al cabo eres tú el que decides, el que tienes la capacidad para determinar si te cogen o no te cogen en muchos casos. Y muchas veces pasa por el currículum.